Bienvenidos de vuelta. Aldo, tenías una pregunta para el ministro. Sí, justamente para poder promover la iniciativa privada con todo este plan de masificación, de renovación del patrón energético, finalmente del uso de las energías renovables sobre todo, y de la penetración de estas en todo el territorio nacional, el Ministerio piensa que, o qué opinión tiene respecto a la entrega, por ejemplo, de incentivos tributarios para que justamente esta actividad privada empiece a desarrollar su propia dinámica, ¿no? Bueno, en realidad en lo que es el uso de energías renovables, cada vez los costos de producción o inclusive de inversión van bajando, y nosotros tenemos hoy en día, sin incentivos tributarios, nos tocan la puerta muchas empresas que quieren invertir. Más bien, lo que estamos trabajando es el planeamiento de una nueva matriz energética que contempla un porcentaje para energías renovables, pero un gran esfuerzo vamos a hacer en lo que es generación hidráulica. Muy pronto vamos a sacar al mercado un paquete de demanda desde el año 2017 para adelante, ya desde ahora, ¿no? Eso es un tema que ya lo estamos viendo y esperamos que las energías renovables como la eólica, la solar, la geotermal, por ejemplo, podamos tener en la matriz un 5%, y sin duda hay una oferta importante de inversionistas que quieren hacer esas inversiones. Perfecto. Karen, ¿tienes las preguntas? Sí, bueno, señor ministro, últimamente tenemos el problema de la minería ilegal. No hablemos de la minería pequeña, artesanal, sino hablemos de la minería ilegal, que es básicamente lo que se está tratando de enmarcar dentro del decreto legislativo 1100. Dígame usted, señor ministro, esta minería que depreda, que va en contra de la salud de las personas, que va en contra, digamos, de nuestro medio ambiente, de nuestra biodiversidad, ¿se ha estimado el impacto de esta depredación? En principio, lo que quisiera es hacer una diferencia, como usted lo ha dicho, entre la minería ilegal, la que justamente se ha normado para combatirla y sin cuartel, y el gobierno este gobierno ha tomado la decisión de hacerlo. Quizás hace 40 años que existe la minería ilegal, pero por primera vez en Latinoamérica hay un gobierno que ha tomado una decisión firme de modificar el Código Penal, de ir realmente a combatir esta minería que está destruyendo la Amazonía, que está corrompiendo a la sociedad, que es una lacra, que lamentablemente en zonas como por ejemplo Madre de Dios, donde el gobierno regional tiene 93.000 soles de canon al año, hay un grupo de familias, de empresarios que lucran con la gente, corrompen y ganan ingentes cantidades de dinero, que no pagan impuestos y que todos estamos de acuerdo en combatirlo, hasta las mismas autoridades de Madre de Dios. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que por otro lado hay mineros informales a que vamos a formalizarlos. En el caso de Madre de Dios hay un corredor que ya está definido, vamos a hacer una ventanilla única, que ya estamos también con personal del Ministerio de Energía y Minas y la DREM de Madre de Dios empezando una formalización. Lo que hay que ver es que lamentablemente hay gente que no quiere seguir lucrando y incentiva estos lamentablemente movimientos en contra, que tenemos que primero lamentar las pérdidas de vidas humanas que se han dado, ¿no? Realmente los responsables de esas pérdidas de vidas humanas son aquellos que promueven la minería ilegal, ¿no? Entonces, aquí es muy claro, nosotros en el resto del país, y tanto como en Madre de Dios, en Puno y en el resto del país, como gobierno vamos a facilitar la formalización. Estamos trabajando en eso, de la mano con las autoridades locales, con las DREMs locales, y hacemos una clara diferenciación de aquellos que están ilegales, que violan la ley, que son los grandes capitalistas, que inclusive hay extranjeros, hay rusos, hay chinos que están en la selva peruana y contaminando los ríos, ¿no? Matando la vida natural de los ríos y sobre todo metiéndole, digamos, destruyendo terrenos hasta agrícolas. Entonces eso no puede continuar.
Sobre todo, señor ministro, porque de repente la población no lo sabe. En principio, ya en el 2010 se había visto que los pescados en Madre de Dios en el mercado de Puerto Maldonado tenían 3 veces más allá de contaminación de mercurio que lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Y como usted dice, un estudio que decía que habían 10 empresas grandes comercializadoras que eran los que se lucraban de este sector, de este pequeño que realmente lo hace porque lo necesita, bajo condiciones de trabajo realmente muy digamos, infrahumanas en muchos casos. Se ha visto niños que trabajan en tema del oro, pero esto es lo que de repente la población no está viendo. En ese sentido, usted ha hablado de medidas para apoyar sí a ese pequeño minero artesanal que sí quiere formalizarse. Exactamente, ¿cuáles son las medidas que se están trabajando? Por ejemplo, en el tema de Madre de Dios en particular, donde ya hay una área donde se va a permitir la minería, digamos, artesanal, pequeña, inclusive la minería recategorizada, ahí se van a, digamos, acelerar las autorizaciones. Como ya es un área definida, entonces el tema de, digamos, de restos arqueológicos que no existen, o el tema del CERNAM, de las áreas, eso va a ser un fast track, digamos, ¿no? Y una ventanilla única. Para eso vamos a capacitar a los mismos mineros informales a ver su solicitud, su formato de aplicación y que tengan su autorización para funcionar. Ahí en ese tramo, todos los que están ahí van a seguir trabajando con sus mismas maquinarias y luego vamos a ir asesorándoles, conversando para ver cómo están sus producciones, en qué forma se están produciendo, etcétera, ¿no? Entonces, en Madre de Dios, la decisión está ya enfocada en ese sentido. Entonces, es más responsabilidad del sector de energía y minas liderar una fuerte campaña con el gobierno, coordinando con el gobierno regional para formalizar. Y también vamos a respetar los derechos adquiridos de otras pequeñas áreas donde ya por muchos años hay mineros informales, como es el caso de Malinowski, por ejemplo, ¿no? Un mensaje importante es que la población quiere vivir en paz. La misma población de Madre de Dios, la sociedad civil, está atrapada por estos pequeños mineros, los mineros ilegales, que en realidad mueven ingentes cantidades de dinero. Dicen que más de 500 millones de dólares puede ser lo que se está moviendo. Nosotros estimamos que al año se está produciendo 40 toneladas de oro, lo que significa, como en forma, digamos, no controlada, son más de 2.000 millones de dólares al precio de la onza de hoy día. Y eso no pagan impuestos y además destruyen. Entonces, ¿cómo podemos? Eso no puede continuar. Entonces, y el mayor porcentaje de esa producción viene de Madre de Dios, de Puno y luego del resto del país, ¿no? Y la seguridad de los mineros justamente que están trabajando eso, supongo que se les va a comenzar a exigir a todos los que se están formalizando que hay un cuidado para los trabajadores también, que estén con todas las protecciones adecuadas y todo lo que se necesita. Claro, o sea, dentro de las normas que existe, que ya hay, ¿no? O sea, el uso de EQFs, por ejemplo, ahí en la selva solamente puede ser gravimétrico, ¿no es cierto? O sea, la separación del oro por gravimetría. Entonces, el control de todos los insumos, la forma como operan, ¿no? Todo eso viene, la formalización no solamente significa ya darles una autorización, sino también capacitarlos, es todo un seguimiento, ¿no? Señor ministro, los CIA, ¿cómo se va a apoyar a que estos pequeños mineros artesanales puedan llegar a desarrollar un estudio de impacto ambiental? Lo que sucede es que, de acuerdo a la ley, los estudios de impacto ambiental normalmente se hacen a la mediana minería y a la gran minería. A la pequeña minería, en realidad, lo que se hace es simplemente una evaluación de la operación, es mucho más simple, pero sí sujeto al control de manejo de insumos o de las mismas operaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a hacer. No va a haber una burocracia de exigirlo, claro, con el apoyo técnico del ministerio, eso es. Nosotros estamos constituyendo equipos desde ya, no desde ahorita, sino ya están allá en Madre de Dios. Tenemos en este momento 6 funcionarios que vamos a ir ampliándolo, porque lo que queremos es que los mineros informales tengan el apoyo real del Estado. Es más, en el resto del país también estamos evaluando las facilidades, inclusive para la comercialización de sus minerales, porque ese es otro de los temas. Y lo vamos a hacer conversando también con las empresas que están, las plantas que están procesando minerales hoy día, ¿no?
Listo, y solo controlar o manejar el tema de la minería ilegal a través de la mayor penalización de los que ejercen esto, o también, ¿por qué no tener un enfoque más de cadena? Es decir, controlar también el tema de los suministros, no sé, reactivos, químicos, antes y luego post, es decir, el acopiador que compra a estos mineros ilegales, ¿no? También claro. no debería haber una estrategia junto con la de mayor penalización, el tema de control con enfoque de cadena de valor de este... Efectivamente, aquí hay un círculo vicioso que hay que romper, ¿no? Y los controles que hay que hacer en los insumos químicos fiscalizados por un lado, en las cadenas de comercialización por otro lado, ¿no? Porque acordémonos que la minería ilegal a veces está coludido también con el narcotráfico. Hay lavado de activos, hay explotación de menores, hay planillas de gente que es explotada. El narcotráfico le debe ser muy agradable comprar oro y lavar así su dinero. Es un circuito que hay que cortarlo. Yo diría que efectivamente hay otras medidas complementarias, no solamente la penalización. O sea, hay toda una serie de acciones que estamos desarrollando con los otros sectores, ¿no? Incluyendo la SUNAT. Señor ministro, tal vez esto y pasando a un tema que en realidad tiene que ver con lo generado por muchos años con la minería ilegal, pero también con otras empresas mineras, es el tema de los pasivos ambientales en general que se genera dentro del sector minero. ¿Se ha previsto desarrollar un programa entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, para realmente prever no solamente los pasivos ambientales que ya tenemos y cómo cerrarlos, sino de los nuevos proyectos mineros, ya sean grandes, medianos o pequeños? Claro, en realidad hoy en día la minería moderna, para hacer un proyecto, exige un plan de cierre, o sea, el manejo de los pasivos ambientales. Tiene que reponer las condiciones originales luego de culminar un proyecto. El problema que tenemos todavía es que tenemos pasivos ambientales de una antigua minería y muchos de esos pasivos ya no tienen dueño, vistos, son pasivos huérfanos, digamos, ¿no? Entonces, justamente las normas también se ha tomado la decisión de que el Estado va a replicar en los, o sea, vamos a hacer la búsqueda de quiénes, porque inclusive hay todavía mineros que han hecho eso, pero siguen con otros nombres operando otros nuevos proyectos. Entonces, con el concepto de contaminador pagador, el Estado va a empezar a remediar los pasivos a través de una empresa estatal que es Activos Mineros, pero al mismo tiempo va a replicar en aquellos que puedan todavía estar en vigencia, que son los responsables de esto, ¿no? Pero ciertamente el tema de tener pasivos ambientales es un pésimo mensaje, que sigue la contaminación, por más que sean antiguos, y eso a los ojos de la población pues es un mal ejemplo. A los ojos de la inversión en general es un mal ejemplo. Creo que ahí también el Estado hemos tomado la decisión de entrar a ver estos pasivos. Bueno, ministro, muchas gracias por venir al programa del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Eso fue todo por Punto Económico. Muchas gracias.